Jesús, ya en el Evangelio, le llegó a decir a Pedro aquella frase bien importante. Le dijo: Pedro, el demonio ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he orado por ti, para que tú a su vez confirmes en la fe a tus hermanos. Y esa es la función del Papa, confirmar en la fe a la Iglesia Universal. Por eso es tan importante que la homilía del Papa, que es una homilía, podríamos decir, programática de una reunión como lo es un sínodo, o de un concilio o cualquier otro tipo de reunión eclesial, es tan importante el contenido de la homilía. Y ahí podríamos ir viendo cuál es el objetivo, el programa a seguir. Y esto es lo que debería de seguirse, claro está. Por eso creo que las palabras del Papa no tienen desperdicio. Entonces es importante que leamos de modo sosegado, que escuchemos de modo sosegado estas palabras que el Papa ha dirigido a todos los padres sinodales, a la Iglesia Universal, a todos los participantes, a los laicos, religiosas, etc. En primer lugar, el Papa hace un recordatorio a no perder la esperanza. Voy a ir leyendo las palabras textuales del Papa. El Evangelio, dice el Papa, que hemos escuchado está precedido por el relato de un momento difícil de la misión de Jesús, que podríamos definir de desolación pastoral. Juan Bautista dudaba que él fuera realmente el Mesías. Muchas ciudades por las que había pasado, a pesar de los milagros realizados, no se habían convertido. La gente lo acusaba de ser un glotón y un borracho, mientras poco antes se lamentaba del Bautista porque era demasiado austero, según Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 24. Sin embargo, continúa diciendo el Papa, vemos que Jesús no se deja vencer por la tristeza, sino que levanta los ojos al cielo y bendice al Padre porque ha revelado a los sencillos los misterios del reino de Dios. Te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Mateo 11, 25. Bueno, aquí el Papa nos está invitando a no perder la esperanza y a no sumirnos en la tristeza, no sumergirnos en la cárcel de la tristeza o de la desesperanza en esta hora de la Iglesia, en esta hora del mundo, sino que a tener la esperanza siempre en el Padre, porque eso es lo que hace un cristiano y eso es lo que hizo Jesús. Jesús nunca perdió la esperanza y eso es verdad, nunca perdió la esperanza. Y aparte de eso debemos tener en cuenta las palabras de Jesús, que alaba al Padre porque estas cosas, las cosas de la sabiduría del Espíritu, se las ha revelado no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Los sencillos siempre van a llegar a captar la verdad. Eso es así, porque tienen un corazón bien dispuesto. Ahora bien, los que a veces nos dejamos llevar por la soberbia, por nuestra vanidad, nuestro egoísmo, entonces sí podemos perdernos. ¿Cuál es la invitación entonces? Primero, a no perder la alegría y a no caer en la tristeza. Y segundo, a tener un corazón siempre sencillo para poder discernir la verdad de la falsedad. Luego el Papa también en su homilía inaugural de este miércoles 4 de octubre, con la cual inauguró el sínodo sobre la sinodalidad, el Papa Francisco también recordaba el sentido del sínodo. Esto es importantísimo lo que nos va a decir aquí, porque por mucho que hayan cardenales, teólogos, obispos, laicos, diciendo para qué sirve el sínodo y diciendo que el sínodo debería de aprobar esto o hacer esto otro, es importante lo que el Papa ha planteado. Él menciona para qué es el sínodo y para qué no es el sínodo. Las palabras del Papa en la homilía son: queridos hermanos cardenales, de modo exhortativo lo dice, queridos hermanos cardenales, hermanos obispos, hermanas y hermanos, estamos en la apertura de la asamblea sinodal y no nos sirve tener una mirada inmanente, es decir, reducida solo hacia adentro, hecha de estrategias humanas. No vamos al sínodo para ver si nuestra idea se impone sobre la de los demás. No, porque eso es ser radicalistas, hemos dicho ya en el video primero. O cálculos políticos o batallas ideológicas. Creo que aquí el Papa es muy claro, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Y no nos sirve tener una mirada inmanente, hecha de estrategias humanas,
cálculos políticos o batallas ideológicas, que si el sínodo dará este permiso, ¿ve? Algunos dicen va a aprobar las bodas homosexuales, otros dicen va a aprobar el aborto, otros dicen va a aprobar el sacerdocio femenino, unos lo dicen con el afán y la esperanza de que ojalá se apruebe eso, y otros lo dicen con gran preocupación y decepción y tristeza, que si el sínodo dará este permiso o abrirá esta puerta. Esto no nos sirve, dice. No estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria. Ojo con eso. Esto no es un parlamento. No estamos aquí, vuelvo a repetir, para celebrar una reunión parlamentaria, dice el Papa, o un plan de reformas. No es tampoco un plan de reformas el que se van a aprobar en el sínodo. El sínodo, queridos hermanos y hermanas, no es un parlamento. Creo que esto es bastante claro. Y ojalá esto se cumpla, claro está, en estos días y en el siguiente año. El sínodo no es un parlamento, el protagonista es el Espíritu Santo. Estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús, que bendice al Padre y acoge a todos los que están afligidos y agobiados. Partamos pues de la mirada de Jesús, que es una mirada que bendice y acoge. La mirada de Jesús es así, bendice y acoge. Y a partir de esta doble línea, Él va a desarrollar su homilía también. La mirada de Jesús, que es lo que donde debemos de centrarnos. ¿Cómo mira Jesús la humanidad? ¿Cómo mira Jesús la iglesia? ¿Cómo nos mira cada uno de nosotros? No cómo miramos nosotros a Dios, no cómo miramos nosotros a la iglesia, sino la mirada de Cristo, la mirada de Dios. Esa es la primera mirada que hemos de tener en cuenta, porque de lo contrario nuestras miradas se viciarán, se corromperán. Esto en parte ya lo había apuntado también en la homilía de Pentecostés del 23 de mayo del año 2021, cuando decía que en la iglesia no hay que caer en esas trampas ideológicas, un poco medio políticas, sociales, que a veces se tienen. Por ejemplo, en la homilía de Pentecostés del 23 de mayo del año 2021, en el numeral 2, decía el Papa lo siguiente: hoy, si escuchamos al Espíritu, no nos centraremos en conservadores y progresistas, tradicionalistas o innovadores, derecha o izquierda. Si estos son los criterios, decía el Papa en esa oportunidad, quiere decir que en la iglesia se olvida el Espíritu. Cuando hablamos yo soy progresista en la iglesia, cuando digo yo soy conservador en la iglesia, olvidamos al Espíritu, decía el Papa. Creo que esto es muy iluminador. El Paráclito impulsa a la unidad, a la concordia, a la armonía en la diversidad. Nos hace ver como partes del mismo cuerpo, continuaba diciendo. Hermanas y hermanos, entre nosotros, busquemos el todo. El enemigo quiere que la diversidad se transforme en oposición y por eso la convierte, la diversidad, en ideologías, decía el Papa. Hay que decir no a las ideologías y sí al todo. Ojo con esa frase. Hay que decir no a las ideologías, sea del tipo que fuere. No a las ideologías, porque las ideologías no son verdad, porque las ideologías aplastan al ser humano, reducen al ser humano, reducen a las comunidades humanas. Respecto a la mirada que bendice, el Papa señaló en la homilía de la apertura sobre el sínodo de la sinodalidad que en medio de las olas a veces agitadas de nuestro tiempo, la iglesia no se desanima, no busca escapatorias ideológicas. De nuevo, la palabra ideología vuelve a salir, porque es lo que está campante ahora en nuestros tiempos y es lo que se quiere meter en la iglesia. Y el Papa está diciendo que no busca escapatorias ideológicas, porque eso no es verdad, eso no es la solución. No se atrinchera tampoco tras convicciones adquiridas, tampoco se trata de encerrarse, no cede a soluciones cómodas, no. No deja que el mundo le dicte su agenda. Creo que esta frase es importante, porque hay una agenda. Claro, ojalá que esto también se cumpla, porque tal parece que en algunos lugares la iglesia está siguiendo ciertos dictados del mundo, de los poderosos de este mundo, de la agenda que muchas veces a nivel global se quiere imponer. Dios quiera que esto ya no solo en palabras, sino también pues en la práctica, pues lo podamos hacer realidad en toda la iglesia y que al Papa se le escuche y que el Papa también promueva eso. Es lo que debemos de pedir nosotros. Pero es importante que lo haya dicho. No deja que el mundo le dicte su agenda. La iglesia no debe de dejar que el mundo le dicte su agenda, dice el Papa en esa homilía. En este sentido cita a Juan 23 en el discurso para la solemne apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, que fue el 11 de octubre de 1962. En esa ocasión, San Juan 23 decía lo siguiente: ante todo es necesario que la iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad. El Papa Francisco cita
al Papa San Juan XXIII, no se puede apartar de la verdad, porque eso es ser radical a Cristo. De lo contrario es traicionarlo, ya hemos dicho. En el primer video lo dijimos. Ante todo es necesario que la Iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad, decía San Juan XXIII en ese discurso inaugural del Concilio Vaticano II, recibido de los padres, pero al mismo tiempo debe mirar a lo presente. Es decir, no hay que renunciar a la verdad, porque eso es perenne, pero hay que saber actualizarla a los nuevos tiempos. Es decir, actualizarla no significa traicionarla, sino profundizarla, iluminar desde esa verdad perenne los nuevos tiempos. Al mismo tiempo debe mirar a lo presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual que han abierto nuevos caminos para el apostolado. Eso es válido, ¿verdad? Es doctrina de la Iglesia. También hizo una invitación el Papa Francisco a la comunión. La mirada de Jesús, nos decía el Papa Francisco, nos invita a ser una iglesia que no afronta los desafíos y los problemas de hoy con espíritu de división y de conflicto. Porque eso no nos va a ayudar. A veces nos invertimos más fuerzas y energías en pelear entre nosotros que en buscar anunciar el Evangelio a los otros, a los que no conocen. Y esa es una trampa del demonio. Centrarnos exageradamente en si esto es así o esto no es así, que es importante, no lo vamos a negar, es muy, muy importante. Pero si solo en eso basamos nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro tiempo, cuidado, porque puede ser una trampa del demonio para descentralizarnos de la misión hacia los que todavía no conocen del Evangelio. Y esto lo apunta el Papa. Sino que por el contrario vuelve los ojos a Dios, que es comunión. El misterio de la Trinidad es comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con asombro y humildad lo bendice y lo adora, reconociéndolo como su único Señor. Luego el Papa en su homilía mencionaba la tarea principal del sínodo, que esto es importantísimo. ¿Cuál es la tarea? ¿Para qué es el sínodo? Esto es importante que el Papa lo haya recordado, porque de lo contrario, los padres sinodales y los laicos participantes con derecho a voto podrían perderse, ¿verdad? Y eso es importantísimo. Y quien se pierde, pues habría que desechar lo que plantea. El Papa decía, esta es la cuestión fundamental. Ojo, esta es la principal tarea del sínodo, volver a poner a Dios en el centro de nuestra mirada, para ser una iglesia que vea a la humanidad con misericordia. Esto es cierto, porque a veces en nuestros planes pastorales, en nuestra iglesia, el centro no es Dios, el centro no es la persona humana, pero en primer lugar no es Dios. Son nuestros negocios, nuestras actividades, nuestros planes, nuestra propia vanidad, pero no es Dios. Y eso es cierto. Debemos de volver a poner al centro a Dios. Basta ver cómo en muchas iglesias a veces el Santísimo Sacramento del altar no está en el centro, porque aunque no con maldad, pero se nos ha introducido esa idea que hemos hecho a un lado a Jesús sacramentado, porque hasta en eso se nota que el centro no es Dios. A veces pareciera que lo religioso no es lo más importante, es más importante lo cultural, y la iglesia importa o la religión importa en cuanto es aporte para la cultura, para la sociedad. Pero si bien es cierto, eso es importante, pero lo más importante de la iglesia es en cuanto nos eleva a Dios, en cuanto nos ayuda a la salvación de nuestras almas, porque el centro es Dios. Pero a veces pareciera que eso se nos ha olvidado. Bueno, pues el Papa nos lo recuerda. Una iglesia unida y fraterna, o al menos que busca estar unida, al menos porque somos imperfectos, y ser fraterna, que escucha y dialoga, porque el radicalista no dialoga. El radical sí puede dialogar, como hemos dicho. Una iglesia que bendice y anima. Ahora bien, como decía San Pío X, hay cosas que no se pueden bendecir. Por ejemplo, yo nunca, dijo San Pío X, podré bendecir las armas. Nunca bendeciré la guerra. Hay cosas que no se bendicen. El pecado, por ejemplo, no se bendice, lógico. Que bendice y anima, que ayuda a quienes buscan al Señor, que sacude saludablemente a los indiferentes, saludablemente, ¿verdad? No de modo déspota, que pone en marcha itinerarios, es decir, caminos, para instruir a las personas en la belleza de la fe. Bueno, pues esta es la tarea principal del sínodo, no aprobar esto o lo otro, no estar a favor del progresismo cultural o político ideológico o del conservadurismo político ideológico. No es eso para lo que existe la iglesia, y el Papa lo está diciendo. Ojalá que en la práctica esto se cumpla y vamos a orar por ello y les invito a que oremos por ello.
Respecto a la mirada que acoge, el Papa decía, la primera cuestión que señala es que la época actual es compleja, como toda época, pero más esta. Nos plantea nuevos desafíos como iglesia y que la iglesia no debe imponer cargas, entendiendo por eso que las cargas sean cargas innecesarias, claro está. Porque Jesús en cierto modo impone ciertas cargas. Por ejemplo, le dijo a aquel que quería irse a despedir de su familia, el que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos, no sirve para el reino de los cielos. Eso es una carga, pero es una carga, vamos a decirlo así, liberadora. Es una carga en el amor, una carga en la radicalidad, no en la esclavitud, pues, ni en el radicalismo. En una época compleja, dirá por eso, como la actual, surgen nuevos desafíos culturales y pastorales que requieren una actitud interior cordial y amable para poder confrontarnos sin miedo. En el diálogo sinodal, en esta hermosa marcha en el Espíritu Santo que realizamos juntos como pueblo de Dios, podemos crecer en la unidad y en la amistad con el Señor para observar los retos actuales con su mirada, para convertirnos, usando una bella expresión de San Pablo VI, en una iglesia que se hace coloquio, es decir, diálogo. Y luego al final termina el Papa diciendo que la iglesia tiene que ser una iglesia de puertas abiertas a todos, a todos, a todos, por 3 veces. Evidentemente que a todos, para después invitarlos a la conversión, no tanto para dejarlos igual, porque Jesús llamó a todos, pero no para dejarlos igual. Llamó a los pecadores, eso es verdad, pero para sacarles siempre de su pecado. Esa es la auténtica misericordia de Jesús. Evitar los peligros también, decía el Papa en su homilía, de las falsas concepciones de iglesia que a veces podemos hacerlos. La de ser una iglesia rígida, esto es por exageración. Podemos llegar a ser rígidos. Le pasó a los fariseos, le pasó a los sumos sacerdotes, nos puede pasar a nosotros. Llegar a ser personas, cristianos rígidos. Jesús da a decir, huelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y a veces no hay peor pecado que la soberbia, ¿verdad? Como las monjas de Port Royal, que eran muy puras en castidad. Pero, como decían algunos, las monjas de Port Royal, tan puras como los ángeles, pero tan soberbias como los demonios, porque eran muy soberbias y altaneras. Bueno, pues eso nos puede pasar a todos. Por eso, la de ser una iglesia rígida, una aduana que se acoraza contra el mundo y mira hacia el pasado. Entonces eso es un peligro que el Papa ha denunciado varias veces y que a algunos pues puede ser que no nos guste, pero que a veces se cae en eso, sí. La de ser una iglesia tibia, es importante esto. Una iglesia tibia, menciona el Papa, ¿verdad? Esto es lo de la indiferencia. Una iglesia que no tiene radicalidad. Y a veces eso ha pasado en la jerarquía, eso ha pasado también entre los fieles, en la institución de la iglesia. No somos una iglesia viva, fervorosa, unida a su maestro, sino una iglesia tibia. Tibia para decir la verdad, tibia para proclamar y denunciar el pecado de quien sea y de donde sea. Eso a veces en verdad ha pasado. Que se rinde ante las modas del mundo, dice, como son las ideologías. La de ser una iglesia cansada, replegada en sí misma. Podemos ser una iglesia cansada, que ya solamente hacemos lo mismo porque no queremos complicarnos. Luego invita a volver a la fuente, que es Jesús. Nuestra Madre la Iglesia tiene siempre necesidad de purificación, dice el Papa, de ser reparada, porque todos nosotros somos un pueblo de pecadores perdonados, ¿verdad? Por eso necesitamos siempre volver a la fuente, que es Jesús, emprender de nuevo los caminos del Espíritu. Eso es verdad, eso es válido. Por último, el Papa termina diciendo algo que nos parece una invitación de confianza en Dios, y es lo que yo quisiera invitar al terminar este video. No debemos desconfiar de la mano de Dios. Es Dios quien lleva a la iglesia. No es en primer lugar el Papa, ni los obispos, ni nosotros los sacerdotes, ni los fieles. Es Dios, no hay que olvidar eso. Dice el Papa esto. Y si el pueblo santo de Dios con sus pastores provenientes de todo el mundo alimentan expectativas, esperanza e incluso algunos temores sobre el sínodo que comenzamos, bueno, el Papa lo dice porque lo ha palpado él probablemente. E incluso algunos temores sobre el sínodo que comenzamos. Recordemos una vez más que no se trata de una reunión política. O sea, eso es importante que lo haya dicho. No es un parlamento, lo vuelve a repetir por tercera vez, es importante eso, sino de una convocación en el Espíritu. Creo que aquí ya está zanjado y está dicho claramente. Otra cosa es que en la práctica podamos perdernos,
Pero la doctrina oficial, esta es una verdadera confirmación en la fe, me parece, en cierto modo, lo que el Papa está diciéndonos. No es un parlamento, dice el Papa, sino una convocación en el espíritu, no de un parlamento polarizado, progresistas, conservadores, sino de un lugar de gracia y comunión, porque importa más la verdad. No tu progresismo, no mi progresismo, ni tampoco tu conservadurismo, ni mi conservadurismo. La verdad no es ni progresista, ni conservadurista. La verdad conserva, sí, la verdad, el depósito de la fe en este caso, pero no es conservadurista. La verdad también nos ayuda a progresar, pero no es progresista. Eso es ideología. El Papa termina: el Espíritu Santo deshace a menudo nuestras expectativas, muy humanas, muy políticas a veces y sociológicas, para crear algo nuevo que supera nuestras previsiones y negatividades. Quizá puedo decir que el momento de mayor fruto en el sínodo son los momentos de oración. Efectivamente, en el ámbito de oración a donde el Señor actúa en nosotros. Y esperamos que esto sea una realidad y que no sea una oración difusa, sino cristiana realmente, lo que se vive en el sínodo. Por eso hoy quisiera invitar a los hermanos a orar por el sínodo de los obispos, por el Papa, a no descuidar el Santo Rosario, por el Papa, por los obispos, por la Iglesia Universal, por el mundo en esta hora. El Señor pues ilumina nuestras oscuridades. La luz del Señor nunca se apagará en su iglesia, no lo olvidemos. Que Dios les bendiga a todos. Que el Señor les ayude también a seguir siempre adelante con esa fe firme, siempre anclados en Cristo. Que María Santísima cubra con su manto a nuestra Madre la Iglesia.